ciudad de Tiro, la ciudad de Tiro, la ciudad de Sur. Sur recuerda que significa roca. Tiro significa roca. Bueno. Ciudad de Tiro. Prácticamente esta ciudad es una ciudad muy grande, relativamente grande dentro del Líbano, y es, podríamos decir, que la cuarta ciudad en tamaño que hay aquí en Líbano. La primera naturalmente Beirut, la segunda Trípoli, la tercera Sidón y cuarta es Tiro, que es esta que estamos nosotros acá. Por ejemplo, que es Sudamérica por 1000 o 2000. Pero llegamos a Albaz, es tal vez lo más conocido en Tiro en cuanto a la parte arqueológica, Albaz. Albaz. Y la parte más conocida de Albaz de pronto es la parte del hipódromo, que es este es el hipódromo, este es el hipódromo, esta parte es el arco, esta es el recorrido romano-bizantino, toda esta parte de aquí, vamos a mirar. Es patrimonio mundial de la humanidad, Albaz. Todo este recorrido bizantino, todo este es el recorrido bizantino. Donde dice uno el recorrido bizantino. Y son necrópolis al lado y lado, ¿no? Después del 8, que es el arco monumental, sigue la primera parte, toda esta parte es el recorrido bizantino, todo es el recorrido bizantino. Llegamos al gran arco, por decirlo de alguna manera, y de aquí para allá es el romano. Los sarcófagos, los sarcófagos cristianos de la época de los bizantinos. Este ya es lo más conocido de pronto, que es el hipódromo. El hipódromo, y esta parte de aquí para allá es romano. Es el arco de triunfo, el arco de triunfo. Sí, el arco de triunfo. En la parte de aquí es romano, que, o sea, sobre el hipódromo está la parte romana, digámoslo acá, sí. Y la acá está la parte bizantina. Exactamente. Se entra por aquí, entramos nosotros aquí y vamos hacia allá. Estamos en Albaz. Estoy aquí en Albaz y veo una novia, vea la novia. Se está acá, después se acabó de casar y muy bonita. La novia, ve, aquí está la novia. Entonces lo utilizan estas partes turísticas para que la gente haga la novia, ve. ¿Cómo no? Bueno. Estamos en Alba. Bien, en muchas partes del mundo sucede eso, ¿no? Muchos sarcófagos, toda la parte de sarcófagos. Todos los sarcófagos que han encontrado por aquí los han venido a colocar aquí. Mira, los sarcófagos se acostumbraba a colocar la gente, y dentro de la gente, pues naturalmente todo el que estaba enterrado lo colocaban ahí con sus cosas más importantes. Bueno. Y vamos a ir al camino, que es el más importante, ¿no? Bueno, lo que ustedes ven aquí es el campo, ve, es el recorrido o el camino, por decirlo de alguna manera, el camino bizantino. El camino bizantino usted lo reconoce relativamente fácil. Hay una serie de sarcófagos aquí al lado y lado, como lo vimos ahora, y es por el piso es cruzado, mire, como espina de pescado. Espina de pescado, sirve que viene aquí así y así. Espina de pescado, y él llega hasta el arco monumental, que es este que está allá, y después del arco monumental sigue el camino romano. El camino romano, ya el piso no es así, sino es así lateral. Todo esto son sarcófagos, porque era una necrópolis, todo esto era una necrópolis. Todo eso es una necrópolis. Bueno, sigue uno de ese arco, no es el que viene ahí de atrás. Este es el camino bizantino, recuerde que lo recorremos por esta forma de pescado. Esta era una iglesia, esta es la entrada de la iglesia era esta. Y seguimos por el camino bizantino, que es hacia allá. Esta está el gran arco. Esta es una iglesia y aquí entramos a otra iglesia, donde están estas, aquí ya se ven mosaicos. Bueno, nosotros entramos por este, que es el camino bizantino, vamos hacia allá. El camino bizantino es la necrópolis, ¿no? Vamos por aquí, por ese azulito claro, por decirlo de alguna manera. Es esta de aquí. Bueno, el recorrido se ve una serie de tumbas, y también se ven una serie de iglesias que se supone pues hay que tener un poquito de imaginación para ver las tumbas. Este es el recorrido del campo bizantino, a partir de ese que es el arco monumental. Este es el arco monumental, a partir del arco monumental hacia allá es el recorrido romano. Y en el recorrido, en la parte romana, en el camino romano, se encuentra el hipódromo. Que es uno de los hipódromos más grandes que tenía, o que hay. Estamos en Albaz, decirlo de alguna manera. Seguimos sobre el arco monumental, que es este. Estamos llegando al arco monumental, o sea, aquí se termina la parte bizantina y llegamos del arco monumental hacia allá a la parte romana. Por ejemplo, esta es una iglesia, esta es una especie de así de la iglesia. Bueno, aquí había una cúpula supuestamente ya desaparecida, ¿no?
A partir de la parte romana ya no se ven iglesias, ya no se ven iglesias. Se ven muros de la iglesia. Esta parte es de los bizantinos, o sea, hay iglesias en la parte bizantina. Este es el ábside prácticamente, podríamos decir el ábside, a partir del arco monumental, que es este. Ya no se van a ver iglesias, porque estamos hablando, la iglesia comienza a partir de Constantino. Constantino fue el que colocó la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Antes no, o sea, antes de Constantino simplemente eran otros dioses, llámese Zeus, etcétera, 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 entonces ya no aparecen iglesias. Y obsérvese aquí, que ya la colocación del piso es diferente. La colocación aquí es en esta forma, derecho así. Véalo aquí. El arco monumental es este, bastante normal, hacían obras grandísimas, vea. Arco monumental, mire que ya hay una diferencia en las piedras son grandísimas y se van colocando en derechas, no como espina de pescado, Ya comienzan a una serie de columnas, ya de aquí para allá desaparecen las iglesias, como estábamos diciendo. Y el arco, viene en esta dirección. El hipódromo se encuentra aquí al lado izquierdo, Estamos en Albas. Albas estaba dentro de la isla de Tiro, digámoslo aquí, la isla. Recuerda que Tiro es el que le da el nombre a los fenicios. ¿Por qué? Porque Fenicia viene que significa los púrpura. ¿Por qué? Porque aquí crearon ese color púrpura que en los textiles. Ahorita vamos a hablar un poquitico de esto. Y aquí es la parte del hipódromo. Sí, vamos a entrar esas puertas para entrar para adentro. Puede caber hasta 40.000 personas. Sí, el hipódromo. Esta parte de aquí ya es el hipódromo. Y bueno, a pesar de que no se ve mucho, es de los mejores conservados. Es la gradería, supuestamente toda esta parte es de la gradería. Vean. La gradería. Todo esto es el hipódromo es toda esta parte de aquí. O sea, uno entra por el arco monumental, que es este de aquí, el arco monumental, que es este, se sigue por aquí y se entra por el hipódromo, que es aquí. Y todo esto es la gradería. Todo esto era la gradería, aquí se sentaba la gente y a veces negocios también. Y esta es lo que llaman la espina, que era la mitad del hipódromo que dividía las dos partes, o sea, por aquí. Entonces corrían los caballos en este sentido. Era una especie de U, 35.000 personas podían caber aquí. Impresionante, muy grande. Miren las graderías. Ahora hay que hablar de Tiro. Recuerda que Tiro es el que le da nombre a los fenicios. ¿Por qué? Porque Tiro hizo un tinte para teñir la ropa, por decirlo de alguna manera, y era púrpura. Lo sacaban de un molusco que llamaban mures, el molusco se llamaba mures, que era una especie de caracol, y le daba un color púrpura a las cosas. Eso no se conocía sino aquí, porque en estas costas fenicias, o en este caso costas libanesas, se producía ese molusco y ellos colocaban la ropa, sacaban ese tinte de ese molusco y comenzaron a producir ropa con ese color, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente comenzó a decirle, los griegos le llamaban a eso que los púrpura, vamos a donde los púrpuras, vamos donde los fenicios, porque fenicio significa púrpura, más o menos. Entonces ellos decían, vamos a donde los púrpura, entonces, ¿qué significa? Y son de los fenicios. Cuando ellos decían, vamos a donde los fenicios, como decir, vamos a los púrpura. ¿Por qué? Porque los púrpura eran los que tenían ese color de teñir la tela, de teñir la ropa, y ese color fue que les dio el nombre a Fenicia, fenicios, que es relativamente muy interesante. También lo utilizaron en el vidrio, aquí también eran muy buenos para el vidrio, aquí en Tiro eran muy buenos para el vidrio. Entonces fenicio significa púrpura. Fenicio significa púrpura, haciendo alusión de que eran en la única parte prácticamente de este sector donde se encontraba ese color, y ese color era de la nobleza, era gente muy adinerada, porque era muy costoso tenerlo. ¿Por qué? Porque necesitaban muchos moluscos para producir ese tinte, que a su vez lo utilizaba la gente en ropa, Entonces los púrpura, que significa púrpura fenicio, por decirlo de alguna manera, y entonces le colocaron los griegos a este sector los púrpura, que por eso se convirtieron, que simplemente significa fenicio, entonces le colocaron, con el tiempo simplemente colocaron que eran los fenicios. Esos mismos fenicios fueron los que en su momento, los de aquí de Tiro, que son muy conocidos por eran conocidos por ese tinte, y eran conocidos también por el trabajo en vidrio. No porque eran los originales, los que inventaron el vidrio, no, sino porque el vidrio también le dieron ese color púrpura, que lo mezclaban de pronto cuando estaban
lo mezclaban con el vidrio y daba un color como el que vimos nosotros, que se ve en Sidón en algunas partes, que en Sidón, que vimos un almacén donde tenía ese vidrio con ese color púrpura, el color púrpura, que es el que Tiro también es famoso por este hipódromo también, por estas ruinas que son de Albas, ¿qué es eso? Albas, que son estas, y también es famoso en Alejandro Magno, porque Alejandro Magno vino, él tuvo mucho problema para conquistar esta ciudad. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que Alejandro Magno, primero cuando en algún momento Nabucodonosor II, que era de Babilonia, entró a estas tierras y las tomó a Tiro. Entonces mucha gente huyó de Tiro y se fue para la isla, porque había una isla, o sea, esta es la parte continental, como tengo la mano, y la islita quedaba más arribita, por decir algo, parte continental, la islita más arribita. Entonces mucha gente huyó, cuando llegó Nabucodonosor II, huyó de Tiro, de la ciudad de Tiro, la ciudad continental, y se colocó en la isla de Tiro, por decirlo de alguna manera, un poquito más arriba, y comenzó a hacer fortalezas, y que eso lo cogió casi inexpugnable. Cuando vino Alejandro Magno, que fue de pronto el conquistador más grande, que tuvo como 5 millones de kilómetros cuadrados conquistados, Alejandro Magno con Tiro casi no pudo, porque tuvo que hacer un mundo de peleas, un mundo de cosas para poder tomar a Tiro, para tomar esta isla, sobre todo la isla. Entonces, que cogió la ciudad como ciudad, la parte antigua que era la parte continental, la destruyó y comenzó a tirarla sobre el mar para unir la parte continental con la isla, con esa fortaleza que estaba ahí. Entonces la hizo, y la tomó, se gastó como 7 meses, y fue después de eso ya dentro a Egipto y dentro de toda parte, pero Tiro fue desde las partes que le dio más complica a Alejandro Magno para entrar. Y esta es la parte del hipódromo, y esta es la espina, que es la parte que divide el hipódromo en dos, 30.000 personas más o menos de capacidad, con unas escaleras para que la gente se sentara, impresionante, muy grande. En teoría vendría desde aquí hacia allá. Hay que recordar mucho la película de Ben-Hur con Kirk Douglas, que pues corrían en caballos, y en toda esta era una forma de corrían así. Y todo esto ya no de graderías, todo esto era de ganaderías. Todo esto tenía graderías. Bueno, aquí hay que tener un poquito de imaginación para verlas. Y allá donde está ese árbol que no deja ver está el arco monumental, que es allá. Este es el camino romano, no hay iglesias, eran otros dioses. De allá del arco monumental hacia la derecha el camino bizantino, mucha necrópolis lado y lado, y ya sí habían iglesias muy chiquiticas, y se da uno cuenta por los asides, ¿no? Recuerde que en el camino bizantino eran como espina de pescado, eran las piedras así en estas dedos, así y después así. En el romano eran muy grandes, pero eran derechas. Bueno. Ahora hay que hacer memoria, recuerde que Tiro se encuentra en la costa oriental. Recuerda que las grandes ciudades de aquí están a orillas del mar Mediterráneo, y más exactamente Tiro está muy cerquita de Israel, aquí se encuentra casi Israel. Estamos a 37 kilómetros más o menos de Acre, y a 32 kilómetros en el sur de Sidón, estamos muy cerquita de Sidón. Recuerde que Tiro significa roca, Toda la ciudad de Tiro, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y recuerde que fue Patrimonio de la Humanidad a partir de 1984, el mismo año en que fue Cartagena de Indias Patrimonio de la Humanidad. Y fue Patrimonio de la Humanidad por toda esta parte arqueológica, porque hace de Tiro una ciudad única, digámoslo de alguna manera. Pero nosotros estamos aquí alrededor de 70 kilómetros de Beirut, y podríamos decir que a 35 kilómetros de Sidón. O sea, casi la mitad del camino entre Sidón, Sidón está en la mitad del camino entre Beirut y Tiro. Y Tiro está muy cerquita de Israel, está más o menos a 20 kilómetros de Israel. Estamos en las ruinas de Albas. Había dos zonas, recuerde que estábamos hablando y hay que tenerlo claro. Tiro tenía dos zonas, una insular y la otra continental. Ahora, la isla estaba situada sobre un montículo de nombre Sur, por eso es que ¿qué significa en fenicio? Roca. Entonces, por eso es que al Tiro le dicen roca. ¿Por qué? Porque la parte que estaba en la isla, que estaba situada en la parte de la isla, estaba situada sobre un montículo que le llamaban Sur, y que Sur en fenicio significa roca. Por eso es cuando usted le preguntan Tiro qué significa, pues no es propiamente el nombre de Tiro, sino el nombre anterior que tenía, que era Sur, y Sur significa roca. Por eso es que cuando le preguntan qué significa Tiro, la gente dice roca. No es porque Tiro significa roca, sino porque el nombre anterior de la ciudad, que era Sur, significa en fenicio roca. Que separaba en el momento la isla de la parte continental en aproximadamente de 500 a 700 metros,
Y posteriormente recuerde que Alejandro Magno construyó, pues cuando accedió a la ciudad, cuando se dio la ciudad, construyó en el año 332, o sea, por casi un año menos de todos los 3, o sea, en el año 332 coge la isla que estaba dotada de 2 puertos. Recuerda que aquí está un puerto que era el puerto de Sidón, o sea, un puerto de Sidón porque se dirigía a Sidón, o estaba hasta el norte, y un puerto que era el puerto de Egipcio, que llaman el puerto de Egipcio. Ahorita voy a mostrar más tarde una figura para mostrarlo en la parte de la isla, y era porque simplemente marcaba hacia África, y por lo tanto marcaba de una u otra manera hacia Egipto, ¿no? Ahora hay que recordar que Alejandro Magno construye una especie de istmo entre la parte continental, cogió la parte continental que era la parte antigua de Tiro, la destruye, cogió todas las casas, las destruyó para poder hacer ese istmo para unir con la isla, y eso lo hace en el año 332 a.C. Después de eso, él se va para Egipto, y recuerde que Egipto lo tratan como un faraón, porque él, a excepción de los persas, porque en esa época Persia tenía Egipto, por decirlo de alguna manera. Alejandro llega, lo quieren mucho. ¿Por qué? Porque él se portó como reconstruyó los templos en Egipto y conservó, o sea, las fe de ellos, las costumbres de ellos, las costumbres religiosas, y en base a eso él hacía los ritos como si fuera un faraón. Entonces los egipcios lo querían ya como un embajador, pero la parte de Tiro le dio mucho complique, tanto así que a él le dio un poco de rabia, porque Tiro no lo pudo tomar rápido. Pensó que era una cosa muy rápida, porque la ciudad parte continental sí la tomó rápido, y la parte insular se demoró como 7 meses, y tuvo mucho problema para tumbarla, mucho problema para hacerse a ella. Tiro es una ciudad muy antigua, porque recuerde que Tiro tiene más o menos la misma edad que Sidón, y de pronto, bueno, es un poquito menos antigua que Biblios, y también más o menos, o sea, toda la parte de aquí, lo que es Sidón, Tiro, que es esta ciudad donde estamos nosotros, Beirut, Biblios, son unas ciudades muy antiguas, muy antiguas. Ahora, ya hago mucho énfasis en eso, ¿no? Recuerde que Tiro originalmente constituía 2 distintos centros urbanos, uno en la isla y otro en la costa adyacente, y que estaba más o menos alrededor de 700-800 metros uno del otro, ¿no? Alejandro Magno los conecta la isla con la costa cuando hace el asedio de la ciudad. La parte de Tiro, que era la parte de la isla, tenía unos muros defensivos impresionantes, tenían muros de aproximadamente 45 metros de altura, y eran muy anchos, eran bastante anchos. Ahora hay que recordar que ahora la ciudad de Tiro, esta ciudad es muy célebre por la producción de un tipo que estábamos diciendo de tinte, de un tinte especial que era un tinte púrpura, como conocido ellos como la púrpura tiria, que era esa púrpura de color púrpura, válgala esta, que era un tinte que utilizaban ellos para la ropa. Y de ahí viene el nombre de Fenicios, de los fenicios o de Fenicia. Ese tinte era muy costoso, porque ese tinte era únicamente conservado pues para la realeza y para la nobleza, porque los costos eran relativamente impresionantes. Esta parte de Tiro también tuvo mucha fama con Irán I, que fue el rey, embelleció mucho esta ciudad. Irán I también es un rey que es muy conocido, o sea, en la parte de Tiro es de los reyes más conocidos porque hizo mucho por la ciudad. Aquí el hipódromo, que era que estábamos nosotros, volvimos nuevamente al camino, por decirlo aquí en romano, el arco monumental, que es y el arco, vuelvo a mostrar las piedras, que es la que digo yo que están en sentido así, el arco monumental, y después del arco monumental hacia allá viene el camino bizantino, bueno, que ya vienen en este despescado. Para aquí no habían iglesias, del arco para allá en el camino bizantino sí. Ahora te voy a hablar de Olimpia, que era la mamá de Alejandro. Vamos a verlo de la muerta que lo mata. Recuerde que es muerto el Filipo, que era el papá de Alejandro. En fin, de eso lo haremos otro más adelante. Vamos de pasar el arco monumental y mire el piso, que ya es la parte bizantina, mire. Entonces se encuentra puro pescado. Mire que aquí son cruzadas las piedras, pero como vamos en sentido contrario se ven cruzadas hacia abajo, ¿no? Bueno. Y hago otra vez nuevamente énfasis de que los griegos le dieron el nombre de Fenicios, por los tintes de color púrpura, porque de Fenicio significa púrpura, y entonces era por los colores de los tintes que daban aquí en Tiro, porque eran muy apreciados los tintes de color púrpura que comercializaban aquí, y eran ellos los que los hacían, ¿no? Y debido a eso es que le colocaron Fenicios, porque simplemente significa púrpura, haciendo alusión a esos tintes que hacían en esta región, en Tiro. Entonces la ciudad de Tiro es que eran conocidos por estos tintes, esos tintes
significan púrpura, que en griego era fenicio, se escribía fenicio. Entonces que eran muy apreciados esos tintes de color púrpura que ellos comerciaban aquí en Tiro, y de ahí se derivó el término púrpura, que significa fenicio. O sea, fenicio significa púrpura, por decirlo de alguna manera. Entonces, volviendo, eran esos tintes que eran muy apreciados, esos tintes de color púrpura que comercializaban, derivó el término fenicio, que significa más bien que ellos eran descendientes de los cananeos, también eran descendientes de los cananeos, y ese término de fenicio es simplemente un término que quería decir púrpura, porque aquí en este sector es que hacían unos tintes especiales que eran muy queridos por la realeza y eran de color púrpura, que significa fenicio, o fenicio es púrpura, mejor dicho. Podríamos decir otra cosa que relativamente importante, es que los fenicios fueron los antiguos habitantes del Líbano, o sea, los antiguos habitantes del Líbano se llamaban los fenicios. Bueno, toda esta parte de la necrópolis, mire que la necrópolis, allá hace el arco monumental, esta parte de acá hasta allá del arco, es lo que estábamos diciendo, que es la parte bizantina. La parte del arco hacia allá es la parte romana, se caracteriza por el piso, que es aquí en este pescado, y la de allá es simplemente derechito. De ahí del arco monumental hacia allá no hay iglesias, aquí hay una serie de iglesias y uno las puede encontrar por el Aside. Ahora, ¿quiénes fueron los fenicios? Los fenicios fueron los antiguos habitantes del Líbano, los antiguos habitantes del Líbano. Claro que te cubría también otras regiones como Siria, algo de Palestina, algo de Jordania, ¿no? Ahora, el nombre de fenicio, ¿de dónde viene? Bueno, hay varias teorías, pero a mí me gusta manejar siempre la relacionada con la tinta púrpura, ¿no? Que se extraía de ese molusco marino llamado mures. Recuerde que mures era un caracol que se extraía un tinte que era de color púrpura. El color púrpura, con ese tinte es que ellos tenían las telas. Entonces, ¿qué significa? Es fenis, del griego fenis. Otros dicen que que significa dáctiles. Por eso es que cuando uno mira la historia, en algunas partes simplemente lo manejan como púrpura fenicio significa púrpura, haciendo alusión a ese tinte que sacaban de aquí de Tiro, sobre todo de Tiro, que fue el que le dio el nombre de fenicios acá. Otros manifiestan simplemente que viene de fenis, que era el término utilizado para una palmera de dáctiles. Entonces hay dos versiones. Unos por eso asocian al nombre de fenicio con la palmera de dáctiles, y otros lo asocian con el color púrpura, que era el que se sacaba de acá. Nos estamos despidiendo de Albaz. Y aquí en Tiro, fundamental, eran grandes trabajadores del vidrio, le dieron el nombre al pueblo de fenicios, de los fenicios. ¿Por qué? Porque púrpura traduce fenicios. Entonces cuando alguien me dicen qué significa púrpura, pues fenicios, o fenicio significa púrpura. ¿Por qué? Porque aquí en Tiro consiguieron el origen de ese molusco. Aquí había ese molusco marino llamado mures, con el cual sacaban un tinte para utilizar para hacer la tinta para teñir las telas, y ese tinte se llamaba fenicio, que era haciendo alusión al color. O sea, fenicio significa púrpura, o sea, traduce púrpura. Otros dicen simplemente que el nombre es el término utilizado para nombrar las palmeras de dáctiles. Bueno, cualquiera de los dos relativamente está interesante. Nos estamos despidiendo de Albaz, hoy desde Albaz, mañana de cualquier lugar del mundo. Pórtense bien, chau, chau. Bueno, otra forma de ver el hipódromo es esta. Recuerde que el hipódromo es el monumento más importante de la zona. El hipódromo es el monumento más importante de la zona del siglo II después de Cristo. La capacidad de este hipódromo era aproximadamente 30.000 personas. La capacidad que tenía el hipódromo era 30.000 personas. Tiene forma de U, ustedes pueden observar, tiene forma de U, una forma de U. Las medidas del hipódromo eran más o menos 480 metros de largo, casi 500. 480 metros por 160 de ancho, 160 de ancho, 160, o sea, 480 por 160. Para acordarnos más fácil, yo lo manejo con 500 metros por 200, 500 por 200, pero realmente es más pequeño. Tiene 480 de largo por 160 de ancho. La espina, que es esta, la parte de las espinas, que la espina simplemente es el centro la parte que separa pues las dos partes del hipódromo. Se divide en dos áreas, divide el hipódromo en dos áreas, y inclusive se pueden observar en algunas partes las piedras de las metas, Esta es de la época romana, como estamos diciendo, del siglo II, y ahí se hacían carreras de caballos, Ahora, esta zona arqueológica está en un sitio que llaman Albaz. Como lo pudimos observar,
que son monumentos generalmente en este sitio de Albás, hay monumentos del siglo II al siglo VI después de Cristo, y donde los monumentos más importantes estábamos diciendo el hipódromo romano, también hay una necrópolis, hay el arco monumental que es este, algunos le llaman el Arco de Triunfo, o simplemente el arco monumental que es este, está el hipódromo, y la calzada bizantina y la calzada romana. Recuerde que la calzada romana se caracteriza porque las piedras son como así en este sentido derechos, y la bizantina es como así como en pescado, o sea como una especie de sierra, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué observamos nosotros? Lo que pudimos observar ahí es que la necrópolis está al lado y lado de la calzada bizantina, o sea, la necrópolis está al lado y lado de la calzada bizantina, donde hay cientos de lápidas y sarcófagos, como observamos, y de algunos eran del mármol, y todos eran del periodo romano y bizantino, Hablo del periodo, ¿no? Periodo romano y bizantino. Al final de la vía comienza este arco triunfal, y este arco triunfal lo que hacía es simplemente separar una calzada de la otra. La calzada romana la separaba de la calzada bizantina. Este arco fue del siglo II después de Cristo, y el arco fue destruido. Este arco en su momento fue destruido por un terremoto en el siglo VI después de Cristo, pero esta sección de 20 metros, y después fue reconstruido. También se vieron, bueno, ahí no lo alcancé a filmar, se ven los restos de un acueducto que traía agua hacia Tiro, y procedentes de una región que llamaban Ras el Ain, y que está más o menos en esa región a más o menos 6 kilómetros de distancia. Y este arco del triunfo, o este arco monumental, hace la partición, por decirlo de alguna manera, entre el camino bizantino y entre el camino romano. Seguramente es de la época del emperador Adriano, ¿no? Porque estamos hablando del siglo II. Buscando otra foto, pero desafortunadamente no la encontré a color. La hay a color, pero no la encontré, no sé por qué. Y quería mostrarlo uno entra por aquí, cuando uno entra a la parte, esto es el de entrar al camino bizantino, que es el número 1, entra por el camino bizantino, que es este de aquí, que es el número 1, por esta línea de acá, hasta llegar uno al número 8, que es el número 8, el arco monumental acá. Después de pasar uno el arco monumental, que es este de aquí, que se ve que atraviesa el camino, llega uno al hipódromo, que es todo esto es el hipódromo. Esto es el hipódromo, acá hay unas gradas. Aquí hay unas gradas en el hipódromo, hay gradas por varias partes, ¿no? Hay varias partes, hay gradas. Y aquí hay una cosa, este hipódromo relativamente grande, pero lo que quería decir era que uno como se ubica con la parte romana, el camino romano arranca donde está el hipódromo es romano, como el hipódromo es romano, el camino también es romano, entonces el camino de aquí es romano, este es el arco, este es el camino romano, observenlo aquí, camino romano que es este de aquí es el arco monumental, después viene una serie de tumbas, dentro de ellos está la tumba, hay varios monumentos funerarios, hay una tumba que llaman la tumba de la estructura elevada, que es esta, la tumba de la estructura elevada, aquí viene después aquí viene una columnata también, por aquí hay una columnata, en fin, por este lado de aquí se encuentra también lo que llaman el acueducto, este es el acueducto, esta parte de aquí es el acueducto, que pasa por este lado, por una de las puntas del hipódromo, ¿no? Del hipódromo. Ahora hay que tener cuidado con lo siguiente, hay realmente en Tiro, hay dos zonas arqueológicas, uno que es esta zona arqueológica que llaman Albás, como escribe, como Albás, como un vaso, pues Albás, esta que está aquí, y hay otra zona arqueológica. Esta zona arqueológica para mí está en Tiro, yo la manejo como en Tiro, pero realmente no es totalmente en Tiro, sino un poquito retirada de Tiro, sin ser muy retirada. Y hay otra zona que es propiamente la de Tiro, que es muy famosa, que ahorita se las muestro, que es muy famosa por la cosa de las Albás, relativamente cerca. Ahora, Albás está, bueno, no exactamente. De pronto yo lo dije en algún comienzo que estaba sobre la isla, porque recuerda que la parte de Tiro tiene dos partes, que era la parte continental y la parte de isla, porque cuando Nabucodonosor II se atacó hace muchos años, pues digamos, en una de las primeras incursiones, atacó a Tiro, entonces él cogió a Tiro y lo venció, entonces la gente que estaba en Tiro,